Queridos amigos y enemigos, nuevamente aquí frente a ustedes, hoy con la idea de tratar uno de los temas más espinosos de la historia de Cuba. En realidad en la historia de Cuba todo es espinoso, pero este tema concretamente alguien me pidió que lo tratara a mi forma, porque como tienen sabido los que siguen esta labor, no me guío por lo que está anotado, me guío por lo que vi o por lo que sé, que no es que uno sea divino, aunque hay cosas que son tan fáciles de hallar que las tenemos delante, y otras, pues bueno, es verdad que a veces a uno le llega información, o le llegó en su momento, o uno recuerda que algo en aquel momento que escuchó tenía que ver con las cosas que en aquel momento, o que cuando aquello de las mismas no me podía percatar, y que ahora pues forman parte de ese rompecabezas que este servidor intenta armar para que los cubanos abran los ojos. Algo difícil porque, como pueden ver, este canal, al no ser de entretenimiento, pues no es del agrado de todo, porque el cubano está diseñado para ser entretenido en su mayoría. Hay excepciones a quienes aquello que le pusieron aquí causó un efecto contrario, pero la mayoría, lo que le pusieron aquí quedó perfecto para que formen parte del ganado vacuno. Bien, vamos a hablar del éxodo del Mariel. El éxodo del Mariel es uno de los acontecimientos, como decía antes, más penosos, bochornosos de la historia de Cuba. Esto ocurrió en el año 1980. En esto es bueno, a la hora de hacer un análisis de lo que fue el éxodo del Mariel, sobre todo para las juventudes, porque hay cubanitos jóvenes que siguen esta labor, incluso niños. Hay niños que me han confesado que escuchan esta labor, niños, muchachos de 15 años, por poner un ejemplo, pues no deja de ser un niño, aunque hay niños y niños, ¿no? Como también hay niños cubanos de 80 y 90 años, porque los cubanos estamos diseñados para vivir en una eterna infancia. Por eso es que estamos en las que estamos, es decir, un pueblo triste que se cree alegre, un pueblo torpe que se cree inteligente, y bueno, todas estas cosas forman parte de un trabajo de inteligencia, contra lo cual es muy difícil luchar. Es como enfrentarse al diablo. Es decir, la mayoría de la gente cree en Dios, pero quieren que el diablo no les haga daño, y por eso a él no se enfrentan. En aquel año, en 1980, se dice que se fueron por el éxodo del Mariel, algo que comenzó en el mes de abril y que se extendió hacia octubre. Nos han dicho que se salieron de Cuba 125.000 cubanos. Eso es mentira. Fue mucho más la cantidad de cubanos que logró llegar a los Estados Unidos. Ya otra cosa, pues, es cómo llegaron y todo lo ocurrido allí. En aquel momento estaba en plena efervescencia la guerra de Angola, y todas estas cosas sirven para un poco desvirtuar, para un poco desviar la mente de la gente hacia otros puntos. Que la guerra de Angola, como bien he dicho en otras ocasiones, pues fue un negocio también de los Estados Unidos con Fidel Castro, porque el ejército cubano forma parte del ejército de los Estados Unidos. Algo difícil de creer, pero en Angola las tropas especiales cubanas dentro del uniforme tenían el trapo
que los Estados Unidos tienen como bandera. Y esa es una de las pruebas, es que son muchas las cosas que en Cuba hay, hubo y habrá que son de los Estados Unidos. Lo que no todas tienen la bandera. A otras le han puesto otras banderas, como la soviética, la china, que al final todo es lo mismo. En aquel momento, los presidentes de Estados Unidos, el mono que tenían en los Estados Unidos, era Jimmy Carter. Y en Cuba, pues bueno, el eterno Fidel Castro. Aquí vamos a poner unas imágenes de Jimmy Carter jugando béisbol con Fidel Castro años después del éxodo del Marielito, que es como le llamaron a los cubanos estos que tanto sufrieron en aquel momento para salir de Cuba y que tanto sufrieron también a su llegada en los Estados Unidos. La mayoría, no es el caso de todos. No sé qué pensarán cuando ven estas fotos para no creer estas cosas que este servidor habla. Como un tipo que supuestamente era el presidente de los Estados Unidos no tiene presidente. El presidente de Estados Unidos no lo conoce nadie. Es un país dirigido, es como una base militar dirigida desde Londres y Roma. El supuesto presidente de los Estados Unidos era Jimmy Carter. Y Fidel Castro en Cuba se metía a sus discursos. El lema por aquellos días de Mariel era llamarle a Carter homosexual, ¿no? De la forma más grosera en que se le pudiera llamar. Y ese era el pueblo entero gritando eso. Una de las cosas más decentes que decían era: Carter, cabrón, acuérdate de Girón. De Girón se refiere a Bahía de Cochinos, a lo que Fidel Castro considera la primera victoria o la primera derrota del imperialismo en América. Bueno, ya en otras ocasiones he tratado ese tema, que fue una traición cuando los Estados Unidos le dejaron estos muchachitos a Fidel para que los agarrara. Incluso fue una forma de darle a Fidel una barbaridad de millones de dólares por el rescate de estos muchachos, que en su mayoría eran hijos de gente rica, y esa fue una de las formas de quitarle muchos millones a sus padres. Es decir, fueron devueltos, pero cada uno con un precio determinado, que todo fue a parar a la cuenta de Fidel Castro. Una cosa muy importante que demuestra esta complota y que demuestra la traición de los Estados Unidos a la 2506, a los cubanitos que vinieron por Bahía de Cochinos, es que Fidel tenía una lista con el nombre de cada uno de los que vinieron por ahí, la dirección en Cuba y a qué se dedicaba su familia en aquel momento y qué familiares quedaron en Cuba. Es decir, fue un trabajo magnífico que demuestra que esto no es conspiración, esto es una cabronada más que conspiración. Y desgraciadamente, pues, mucha gente no quiere creer estas cosas. Y claro, todo el que tuviera que ver con esta gente, pues, quedaba marginado para el resto de su vida. Son muchas las cosas que hemos sufrido los cubanos, de lo cual cualquiera no se da cuenta, o cualquiera tiene la necesidad de no percatarse. 9 meses antes de que llegaran esta invasión, ya Fidel estaba en esa zona estudiando el terreno con determinados militares, sobre todo con uno que fue preparado en los Estados Unidos, al cual llamábamos el Gallego Fernández, que fue un pederasta que posteriormente pasó a ser el ministro de Educación en Cuba. Algo que, bueno, de lo cual la educación es como su reflejo, si lo queremos ver, ¿no? Una cosa en apariencia, aunque el tipo era extremadamente feo, de esos que a Fidel le gustaba tener al lado. Pues ese hombre que estudió en los Estados Unidos, que fue el guía de Churchill cuando estuvo en Cuba en el año 46, ese hombre ya estaba con Fidel estudiando el terreno
donde iban a colocar a todos los milicianos desde 9 meses antes de que llegara la invasión de Bahía de Cochinos. Y todavía dicen los cipayos que hay que ser anexionistas y que ese país no nos traicionó. Pero bueno, nuestra enfermedad tiene de todo un poco. Pero no quisiera perderme, como suelo hacer siempre, con estas descripciones más allá del tema que nos trae. Pero el caso de Cuba es muy complicado y lleva muchos matices. Y más cuando lo hace alguien que sabe que lo están viendo gente que se le quisiera tirar al cuello. Gente que han visto allí llegar al supuesto presidente de Cuba, que vieron llegar a Fidel y simplemente pues muy tranquilos en su casa. Pero a mí me devorarían. ¿Por qué? Porque estoy diciendo la verdad de lo que les ha ocurrido. Algo que no quieren reconocer, que una mayoría, y todos lo saben. Lo que pasa es que el gran secreto del exilio cubano es portarse bien, porque no tienen para dónde coger, porque nadie en este mundo nos quiere. Incluso las supuestas direcciones de los Estados Unidos le han prohibido a otros países recibir cubanos. Con sus comillas el tema, ¿no? Este trabajo, el trabajo de inteligencia, no puede ser nunca rotundo. No, no se puede. Sí se puede, pero con cuidadito y sin pasarse. Esto, como es el caso de la misma España, que vive pisoteada y amenazada, de lo cual los españoles no se quieren dar cuenta. ¿Cuántos cubanos salieron por el puerto de Mariel, en La Habana, un puerto que conocí muy bien porque fui marino de guerra, incluso conocí su fondo cuando no estaba contaminado, porque una de las misiones de Fidel Castro fue también contaminar todas las bahías de Cuba? Y es muy lindo conocer los fondos del mar. En varios puntos de Cuba pues tuve ese privilegio que hoy no creo que pueda tener cualquiera, porque Cuba entera está contaminada, que los barcos no respetan las leyes de achicar, que es como se llama al hecho de tirar la porquería de los barcos, que no se debe hacer dentro de las radas, que es como se le suele llamar a las bahías. Esto que voy a contar puede parecer estúpido. Sin embargo, son cosas que esta gente hace cuando van a dar un golpe enorme. Ellos crean una preparación previamente. Y en este caso, para eso fue utilizada la televisión cubana. En paralelo, pusieron en la televisión, ahora no recuerdo los horarios, porque esto era una vez a la semana. Uno era de baile y el otro iba de espionaje. Un gran espía que se infiltraba en los Estados Unidos y que descubría las intenciones de muchos exiliados. Verdaderamente era un programa bien hecho, no se puede decir lo contrario, con un gran actor, ¿no? Uno que vivió a costa del sistema cubano, de la desgracia de su pueblo, vivió toda su vida como un rey, como mucho, porque Cuba está llena de oportunistas. Nosotros somos un pueblo enfermo. En el pueblo de Cuba, que cuando digo de Cuba, da igual dentro que fuera, te vas a encontrar de todo un poco. Este programa, en realidad, ¿qué indicaba? Indicaba que donde menos te lo imaginas, tienes un espía, algo que eso sí es cierto. Y la otra era el despertar la vocación por el espionaje. Al mismo tiempo, a muchos jóvenes intentaban captar para trabajar en los servicios secretos. Lo puedo decir porque pertenezco a esos jóvenes que intentaron captar con dos propuestas diferentes. Con dos propuestas, que eso no viene al caso ahora. Algún día quisiera narrarlo. Muchos jóvenes como que se contagiaron con aquel programa, incluso muchos que figuraban como contrarrevolucionarios, aquel programa les hizo sentir amor por la revolución. Y esto creó muchas confusiones dentro de la población. Cuando yo estaba en la Marina de Guerra, en un barco, bajábamos a tierra, que era donde había
televisión a ver aquel programa que había pasado ya una semana y teníamos siempre dudas, porque Fidel Castro puso a todos los grandes genios de Cuba en estos temas de guiones a trabajar para sus intenciones. Y la verdad que todos cumplieron perfectamente con el mejor actor, porque el mejor actor fue Fidel Castro. El trabajo de Fidel Castro, su gritería en escena, su gritería en las tribunas, todo eso era una puesta en escena, porque él sabía todo lo que había y su misión era actuar para encantar a sus amos, específicamente a David Rockefeller, que fue el propietario de los cubanos mientras vivió. Este programa se llamó En silencio ha tenido que ser, donde trabajó un actor muy conocido en Cuba, Sergio Corrieri, su nombre. Y posteriormente a este programa, que tuvo una importancia tremenda para esta gente en la manipulación del cerebro de los cubanos y una forma indirecta de colocar el terror, porque uno al ver estas cosas uno dice ¿en quién voy a confiar aquí? Que es verdad que es muy difícil confiar en alguien en Cuba, porque en Cuba más del 50% de los machos trabaja para ese aparato y un 10% de las mujeres cubanas. Posterior a este programa vino otro, de ese no puedo opinar porque aunque estaba allí no lo vi, pero sabía que existía, llamado Julito el Pescador. Este fue como un remate que tuvo que ver con el otro, porque todas estas cosas tenían algo detrás. El otro programa, y ya esto sí parece más tonto, ¿no? Se llamaba Para Bailar. Aquí hay que hacer un paréntesis para decir que en Cuba, aunque hoy en día toda Cuba sabe bailar, de hecho es lo único que la mayoría de los cubanos sabe, en aquellos años no era el caso. Un poco en La Habana, un poco en algunas capitales, algunos que otros sabían bailar, es decir, saber bailar como se baila ahora, estos ritmos caribeños que son movimientos sexuales en vertical, que derivaron del son montuno, que es una de las cosas más lindas, musicalmente hablando, de tradiciones cubanas. Este programa había de todo un poco, pero sí avivó las ganas de los cubanos por aprender a bailar. Y en menos de 3 o 4 años ya casi toda Cuba sabía bailar, y las músicas, los bailes también han sido utilizados para romper una parte de la mentalidad cubana. Yo quisiera que con esto no se ofendieran mis amigos músicos, porque de estas cosas cualquiera no se percata. En este tema de los bailes, es bueno decir que Cuba, desde el principio de la revolución, siempre estuvieron tratando de conectar, ¿no?, con la música para que bailaran y eso. Pues los cubanos, no quiero olvidar decirlo, somos un pueblo dirigido con músicas. Usted tiene que tener tremendo cuidado con meterse con un músico cubano, porque se puede buscar un problema. Porque todos los músicos cubanos tienen fanáticos en las dos orillas. Incluso hay cubanos que para ellos todos los músicos cubanos son una maravilla. El hecho es que los hagan bailar. Eso es lo que más importa al cubano, la diversión, la gozadera y esas cosas que Fidel consiguió. Desde los años 60 a las escuelas llevaban grupos musicales y no conseguían que nadie bailara. Es decir, el grupo se podía echar el concierto durante horas y rara vez alguien bailaba. A los que bailaban, pues casi siempre los demás quedaban para mirar, porque era algo que no controlaba todo el mundo. Y luego se inventaba más o menos cada 6 meses un baile distinto, que era el que se ponía de moda, que lo ponían los grupos estos más famosos, como los Bambán, por ejemplo, que un grupo con el nombre de la zafra azucarera que destruyó a Cuba, por eso se escribe las 2 veces con V.
siguiendo un lema de Fidel cuando intentó hacer 10 millones de toneladas de azúcar para destrozar más a Cuba. Entonces este grupo mismo cada rato tenía un baile, no recuerdo ahora si uno se llamaba El Caballito, el otro El Buey Cansado. También las letras deformaban el idioma de los cubanos, porque no todos los cubanos hablaban igual, pero como era necesario crear la chusma, pues mucha gente se transformó en chusma gracias a estas canciones que eran un llamamiento a la bronca, al sexo con disimulo y todas estas cosas. Incluso en el tema de las músicas hay algo importante que es para suponer que fuera producto de la casualidad, que fue la canción Pedro Navaja, que en el año 80 estaba en su apogeo en Cuba. Entonces a los cubanos les gusta que todo aquello que es bueno, que sale por el mundo, buscarle una conexión. Entonces ya todo el mundo estaba comentando que Rubén Blades era cubano y todas esas cosas. Pero esa canción sinceramente merece una descripción, porque mucha gente no entiende lo que nosotros entendemos por Guapo. Guapo era un tipo agresivo, con una forma determinada de caminar, de vestir. Cuando este tipo saca esa canción, que por aquellos meses estaba pegando fuerte, hay una parte en la que dice 8 millones de historias tiene la ciudad de Nueva York, y nosotros entendíamos que decía de escorias tiene la ciudad de Nueva York, porque todo fue tan en paralelo que pensábamos incluso que había sido una canción encargada de estas que suelen sacar esta gente, que han sacado muchas canciones encargadas, incluso libros también se han encargado. Contra mi libro La Cruz de Cuba se encargó un libro, que igual un día me lleno de algo raro que no es valor para hablar de eso, pues es que no me gusta meterme con escritores. Y ya les digo, todo el mundo quería que Rubén Blades fuera cubano, porque en Cuba tú no veías ni la foto de un cantante. En Cuba era casi prohibido ver fotos, imágenes de cantantes de fuera. Nosotros no podíamos ver en la televisión el rostro de ningún cantante. De hecho, por aquellos años, un poquito menos tal vez, fue que empezaron a poner a 3 o 4 grupos de música de países capitalistas en la televisión. Entonces fue cuando le pudimos poner rostro a algunos, porque si en Cuba entraba una foto de un cantante extranjero, porque de alguna manera a alguien se la mandaba y ese alguien la exhibía, por eso se podía buscar la expulsión de la escuela o del centro de trabajo. Hablando de música, un poquito después de esta canción y de este acontecimiento, llegó a Cuba Oscar de León. Oscar de León, que en el exilio pues se llenó de enemigos gritando, pero después en la casa o en las fiestas de patio bailaban su música. Llegó Oscar de León a Cuba y ya eso fue el remate. Fue como si hubiera resucitado un tal Benny Moré de cerca de mi pueblo, que es el cubano, el músico cubano que todo el mundo dice que es el mejor, aunque decía Bebo Valdés que no era el mejor, que el mejor fue Miguelito Valdés, pero que este figura como el mejor porque se quedó en Cuba cantándole a la revolución y no se fue. Canarias, que es donde existo, es un sitio donde este tema de los bailes han hecho un efecto alucinante. Cuando llegué aquí nadie sabía bailar y después se llenó todo esto de academias, de estos ritmos caribeños, y se desplazaron todas las tradiciones que tenían los canarios con la isa, la folía, unas tradiciones preciosas, quedaron a un lado. Esto para muchos es magnífico, para otros, a otros les da lo mismo. Lo que sí es difícil que algunos se percate de por qué ocurrió, y bueno, luego detrás se pusieron otras cosas de moda que no vienen al caso. Entonces, después de este paréntesis, ¿qué le ofrezco a los que se pueden enojar? Un arma para que se defiendan, que pueden pensar que este servidor siente envidia
porque no sabe bailar. Por aquellos años, o en aquel año, en el 80, este servidor estaba en un barco de la Marina de Guerra, donde estaba obligado, y siempre hay que decirlo, porque los cipayos pueden pensar que era vocación la mía de servir al ejército que destruyó a mi familia. No, estaba obligado en un barco de salvamento de buques, un barco de guerra, y fue curioso que antes del mes de abril, que fue cuando comienza el éxodo de Mariel, que todo comienza por una situación que se creó en la Embajada de Perú, que sobre eso no quiero hablar mucho porque eso pueden ver imágenes, pondremos imágenes, más lo que puedan buscar en internet. Hay varias versiones sobre el tema, pero sí todo esto estaba premeditado. Se buscaba una forma para que se creara el éxodo. Hablaba de estos programas, del espionaje y de los bailes, porque uno de los objetivos del éxodo de Mariel, donde se fue mucha gente decente, lo cual me consta, pero también que se fueron asesinos, que se fueron violadores, que se fueron delincuentes de altura, porque los conocía, que se fueron porque fueron obligados a irse. Es decir, incluso muchos estaban presos. Las cárceles en aquel momento se vaciaron porque llegaban a la cárcel y mandaban para los Estados Unidos. Todo esto estaba premeditado para hacerle daño al exilio cubano en la Florida, porque el exilio cubano mayoritariamente estaba compuesto por gente de las otroras clases sociales distinguidas, racistas. No se puede negar que había mucho racismo entre ellos, y entonces ahora le mandan esta avalancha de todo un poco para desconcertarlos, para mezclarlos, para fusionarlos y destruir la clase del exilio. Si hoy en día usted hace un análisis de los youtubers cubanos, de los músicos cubanos, de la mayoría, aquí no quiero decir que el 100%. Si usted hace un análisis de todo esto y mira sus seguidores, seguidores pueden ser de un músico, de cualquier cubanito que le pongan de moda en el exilio. Si usted mira a sus seguidores y usted conociera verdaderamente cómo eran los cubanos antes, solo pudiera pensar que jamás esa gente que hoy en día en la Florida sobre todo mueve millones gracias a sus seguidores, a sus fanáticos, a los fanáticos que le siguen por lo que hacen, ya sea música, ya sea desinformación, noticias incluso, porque también en las televisoras, periodistas, todo esto, hay mucha gente creada por Fidel Castro, precisamente, pero para que dijeran que Fidel era comunista, que eso es lo que Fidel quería que dijeran. Es mucha la gente que le hace el juego a Fidel. Era necesario destruir al exilio cubano. Razones por las que de todo un poco se echó hacia la Florida y preparados, es decir, lo menos que se imaginaban los cubanos, incluso cualquiera que esté escuchando esto, por eso no me va a extrañar algún comentario que diga que esto es una estupidez, pero analicen el resultado, a conversarlo con veteranos del exilio cubano, a ver qué pueden decir al respecto, porque no en vano en la Florida existe un escalafón de acorde a cómo se llegó hasta la Florida. Para muchos allí, no es el caso de todos, es muy importante quién llegó, y existe la burla hacia determinados grupos como los balseros. Por ejemplo, esto nadie me lo contó, lo viví en el tiempo que sobreviví en
en la Florida, donde fue mucho lo que aprendí de la desgracia de Cuba y de los cubanos y de lo mentiroso que somos por todo lo que mandamos a decir para Cuba y por todo lo que hacen que se vea en Cuba cuando, es decir, cuando la realidad es otra completamente diferente. Pero ya en este caso, cualquiera que vaya a Cuba se siente en una clase superior con respecto a los pobres que están allí, que le hacen el coro a ver qué cuenta o a ver si es condescendiente y tiene algún detalle. Cosas muy difíciles de entender para quien cubano no sea. En el buque en que estaba este marinero, de pronto, ya desde el año anterior, desde finales del 79, empiezan a hacer cambios en el personal. Y bueno, todas esas cosas son secretos militares y a uno no le dicen por qué. Y como un militar, como nos decía el contramaestre del barco cuando se enfadaba, que un militar es propiedad del Estado, pues nosotros no podíamos decir nada y nos metían donde ellos quisieran, nos llevaban hacia donde ellos quisieran y no podíamos protestar, solo podíamos obedecer, no podíamos hacer. Y entonces de pronto empiezan a haber cambios, es decir, marinos que de pronto llegan y le dicen, óigame, recoja sus cosas, que se va para otro sitio. Y no los ves nunca más en la vida. Algunos puede ser que por alguna razón determinada vayan presos y no te enteras jamás, porque encima no teníamos la costumbre esa de enviarnos cartas, y más cuando se trataba de algo que podía ser un delito. Era muy difícil porque todas esas cartas eran leídas, todas las cartas que se cruzaban entre los marineros, y no podía uno escribir cualquier cosa, el control era demasiado grande, entonces lo mejor era perder la comunicación. A veces perdimos grandes amigos para siempre, dejamos de verlos sin saber jamás de ellos. En un programa, uno de los programas más interesantes que he visto sobre este tema, lo vi en el canal de Fernando Godo, que le hizo una entrevista a un poeta. No viene al caso el nombre del poeta y ya verán por qué. Este hombre, durante la entrevista, que eso sí lo pueden buscar porque posiblemente tenga algo que ver con el Mariel, el nombre de Mariel, este hombre dijo en la entrevista algo que es de las cosas más importantes que he escuchado sobre este tema. Y es que él, si mal no recuerdo, con dos más, fueron a pedir asilo político en la sede del Vaticano, en La Habana. Espero no estar equivocado. Y cuando fueron a pedir asilo político ahí, que curiosamente en ese sitio, si es la sede del Vaticano en La Habana, ahí siempre solían denunciar a los cubanos que intentaron meterse ahí, y algunos fueron fusilados en Cuba. Hasta un menor de edad fue fusilado en Cuba en los años 60 tras pedir asilo político en la sede del Vaticano. Y este hombre, en la entrevista con Fernando, dijo que cuando él fue a pedir asilo político ahí, le dijeron que no se preocupara, que regresara a la casa, que pronto iba a ocurrir algo en Cuba y que ellos en ese momento podían aprovechar para irse al exilio. Y bueno, con esas palabras que tuvo quien los atendió allí, el hombre y sus amigos se fueron alegres y con la duda de si aquello era verdad o si fue una vaselina que le dieron. Sin embargo, más adelante lo comprobaron que era cierto. Y claro, no digo el nombre de este muchacho, aunque ya ni lo recuerdo, porque me comuniqué con él para pedirle permiso para esa declaración tan importante que él hizo, colocarla en un libro, y me dijo que no. Es decir, lo dijo ante la cámara, que lo puede ver cualquiera, pero yo no podía ponerlo en el libro, por eso
no digo el nombre de él, que creo asociarlo, que es similar al de algún veterano de la 2506. No sé si pudieran tener algún parentesco. Pero bueno, lo importante es que lo que él dijo, eso tiene una importancia tremenda, porque demuestra que en todo esto existe una complicidad, que es eso que le llaman conspiración a aquellos que utilizan la palabra conspiranoico. Esto no es cosa de la fantasía, son cosas que están ahí. Un número bastante grande de cubanos entró en la embajada de Perú. Aquello fue horrible lo que esas personas vivieron allí durante unos cuantos días, las necesidades que pasaron, cómo tuvieron que arreglárselas para hacer sus necesidades, para poder dormir. Eso fue horrible. Conocí a 3 personas que estuvieron allí. Los conocí aquí porque pertenecían a los 500 que España pidió. España pidió, si mal no recuerdo, 500 de aquellos que allí se colaron en la embajada. Y de esos 3 que conocí, los conocí bastante afectados psicológicamente, y no me queda de otra que reconocer que fue por lo vivido allí dentro. Uno de los 3 ido completamente perdido, un vagabundo por aquí por las calles de la isla, y bueno, de los otros 2 mejor ni hablar, pero sí estaban muy afectados por lo vivido allí dentro. Aquello fue inhumano lo que sufrieron los cubanos dentro de la embajada de Perú. Y posteriormente, pues bueno, comienza al mismo tiempo, ¿no? En primer lugar, las manifestaciones de los cubanos, que esta es una de las razones por las que en las redes sociales muchos cubanos se ponen nombres falsos, porque durante esas manifestaciones, en aquel momento en Cuba no había el hambre que hay hoy en día, se comía casi siempre lo mismo, pero había comida. Por eso se permitieron tirar toneladas de huevos y tomates contra todo cubano que quisiera irse por el Mariel, porque después en varias provincias de Cuba se abrió una oficina para todo el que se quisiera anotar para irse, y las colas eran enormes, y pobre de aquel que no se pudo ir y que se quedó en Cuba, porque ya se quedó en Cuba marcado y que era como un enemigo del régimen. Y bueno, sus hijos expulsados de la universidad, si en la universidad estaban, algunos a los cuales el gobierno le había dado casa, le quitaron las casas, a otros que se quedaron cerrados en las casas les cortaron el agua, la luz, el gas, los que tenían gas, con niños, incluso allí no se creía en nadie, y las manifestaciones eran enormes. Yo recuerdo, ya a mí me habían trasladado, como hablaba antes, que del barco se hizo pues una especie de depuración, porque el barco ese iba a trabajar en ese éxodo, como escoltando barcos hacia los Estados Unidos. Me imagino que repleto de la contrainteligencia militar, porque no me lo imagino ayudando a otro barco que se estuviera hundiendo, repleto de cubanos enemigos del régimen. Lo sé porque lo vi en la televisión. Curiosamente vi imágenes de lo que estaba ocurriendo y vi el barco donde fui radarista en La Habana, y ya me habían trasladado para una unidad de tierra en Cienfuegos, en la ciudad donde este servidor pues vivía. Y yo tenía una gran amiguita que vivía al lado de las oficinas de migración, que cuando aquellos tiempos esa gente no tenía trabajo, porque en Cuba no había quien tuviera valor de anotarse en un simple papel para emigrar. E incluso los hijos de españoles
eso era muy difícil que alguno se atreviera a intentar hacerse la nacionalidad española o de otro país, porque todo eso era visto como un delito, como un deseo de emigrar. En contraposición, esa era una de las misiones de Fidel Castro, hacernos emigrar. Pero ¿qué pasa? Que en primer lugar él tenía que disimularlo, y como mejor lo disimulaba era arremetiendo contra aquel que quisiera emigrar, como que era alguien que abandonaba su paraíso, cuando él sabía que lo que estaba creando era un desastre, que lo que estaba creando era un infierno en Cuba. Pero esta es la forma de la inteligencia, es decir, el discurso a la inversa de Fidel Castro. Así es como hay que ver esto para entender bien a Fidel Castro. Hasta el machismo de Fidel Castro delante de las cámaras era falso. Fidel era un tipo muy delicado, pero delante de las cámaras se exhibía como un monstruo, como un ogro, como un tipo que quería proporcionar miedo. En esta unidad de la policía de migración que estaba en la ciudad de Cienfuegos, para los que son de allí, en las calles Manaca, y no me acuerdo la otra que le pasa por delante, si es Argüelles, que frente había una cervecera. El jefe de esa unidad de la policía, allí llegaba la chusma, venían allí, porque yo me sentaba allí en la puerta, porque ¿qué pasa? Yo estaba en la Marina de Guerra, en Cienfuegos, relativamente cerca de allí, y por las noches a veces iba a la ciudad, y en varias ocasiones pude ver esto que estoy narrando, cómo este hombre le distribuía a la chusma, a las bandas de la chusma, huevos y tomates, y les daba la dirección de dónde, en qué casa o contra qué casa tenían que tirarlo. Que se ha dicho, algunos de estos elegantes tiraban piedras también, algo que creaba grandes daños, porque los cubanos, como estamos acostumbrados desde pequeños al juego de béisbol, pues es un peligro una piedra lanzada por un cubano, y entonces crearon estragos, rompiendo televisores, rompiendo cuadros, rompiendo cabezas también, y la gente aterrada con niños en los brazos, madres llorando, niños que se hacían sus necesidades de miedo delante de los padres al oír toda aquella gente gritando contra ellos, un inocente sin saber de qué iba la cosa. Y todo esto, de toda esa gente que gritaba, la mayoría están hoy aquí o en los Estados Unidos. Pocos de esa gente quedan dentro de Cuba, y esos temen, es decir, al rechazo en los sitios. E incluso algunos de los que estaban dentro de las casas sufriendo a la chusma que estaba afuera, terminaron casados. Es decir, que muchas de esa gente se convirtieron en parejas, gente que bien podían ser enemigos, pues hoy en día pues comparten la almohada. Por aquellos meses en que se produce esto de Mariel, cuando a mí intentaban captarme, me dijeron estos hombres que intentaron captarme, que si quería podía estudiar inglés en la escuela de idiomas de la ciudad, que las clases eran por la noche. Yo no sabía nada de por qué eran estas cosas, sí veía como un privilegio, ¿no?, que me permitieran, eso jamás en la vida, esto creo que nadie que haya vivido el servicio militar en Cuba pudiera creer estas cosas. Estábamos en la tierra, no estábamos en barco. Y yo iba pues a la escuela de idiomas no todas las tardes, creo que eran 2 o 3 veces por semana. Y para mí, pues bueno, aquello era una liberación, iba por las tardes y regresaba al otro día en la madrugada. Y todo esto tenía que tener que ver con lo que venía del éxodo de Mariel, porque después del éxodo de Mariel ocurrió lo contrario, que fue que me prohibieron salir de la unidad durante muchos meses. Yo no lo sabía, pero estaba preso. Eso lo vine a saber mucho tiempo después, que me lo dijo un militar que me apreciaba mucho. Fue el que me dijo: Nelson, tú no te lo imaginas, pero tú estabas preso en la unidad después del éxodo de Mariel. Solo porque un gran amigo mío, llamado Carlos Pordomingo, uno de los pocos cubanos
que conozco con dignidad para poderlo mencionar, además un tipo sin miedo ni nada de eso, intentó en aquel momento irse hacia los Estados Unidos porque cuando él entró al servicio militar se quedó con el carnet de identidad, algo que a todos nos quitaban, y él se quedó. Entonces, como él tenía el carnet de identidad, intentó irse hacia los Estados Unidos. Y también un primo mío intentó, y toda la familia del que se fue quedó marcada. Por esta razón también quedaron vacíos los parques de Cuba, los paseos, los cines, porque mucha gente quedó marcada, porque no se pudo ir o porque hubo familiares que se fueron. Por esta razón, mucha gente cambió hasta de provincia para que estas cosas no aparecieran en su pasado, en un expediente que cada cubano arrastra desde niño. En el caso cubano hay de todo. Cualquier cosa que digan, por mentira que parezca, no tiene por qué serlo. Los tiranos, como Hitler, Fidel, del mismo bando todos, Stalin, Hitler, Fidel, los presidentes de los Estados Unidos, Mussolini, Lenin, Marx. Bueno, Marx no se puede considerar un tirano, aunque dejó una teoría perfecta para tiranizar legalmente. Es decir, la mejor forma de legalizar una mafia es el sistema este que Marx anotó, o que se dice que anotó Marx, porque estas cosas tienen que estar hechas por muchos cerebros, porque esta gente sí que captan cerebros para todo esto. Los tiranos siempre se han inventado una palabra para definir a sus enemigos. En el caso nuestro, la palabra de siempre fue gusano, que de hecho los cubanos somos tan impresionantes que entre nosotros mismos, para llamarnos anticomunistas, nos llamamos gusanos. ¿Sí? Yo soy gusano, como si ser gusano fuera algo maravilloso, ¿no? Pero así somos, así entró el trabajo de inteligencia en nosotros, hasta este punto de que nosotros mismos nos llamamos gusanos. La palabra de moda en este momento del éxodo de Mariel fue la palabra escoria. Y bueno, escoria para aquí, escoria para allá, abajo la escoria, que se vaya la escoria. Ese era el coro en todas partes. A los estudiantes, si alguna maestra o profesora se quería ir, o un compañero de trabajo, para allá mandaban a todos los estudiantes a tirarle huevos a profesora, a quien fuera, a gente que supuestamente les educó, les instruyó. Para allá iba la turba, que ya aquí no me refiero a la chusma concretamente, me refiero a gente que estaba obligada a actuar como chusmas, es decir, que eran obligados, algo muy difícil de esquivar. Una de las suertes que tengo yo, que he estado en todas partes metido, es que no hay quien diga, oye, yo te vi en una manifestación. No. En la unidad militar y eso sí nos ponían a gritar tonterías, pero de ahí nosotros no salíamos. Es decir, teníamos que escuchar los noticieros y nos hacían preguntas y cosas de estas para ver en qué posición uno estaba, pero éramos automáticos y uno sabía lo que tenía que responder. Pero esto de arremeter contra las casas, habían casas que cambiaron completamente el color de tanto huevo y tanto tomate que se les tiró. Porque ahí también se aviva la envidia, ahí también queda asusada la envidia. Y también mucha gente sabía que con esto iban a quedar casas vacías que seguramente se las iban a regalar posteriormente, lo cual es cierto que así ocurrió, porque el éxodo de Mariel, para que vengan a decir que fueron 125.000, eso es una mentira que no se cree ninguno de los dos desgobiernos, ni el de Estados Unidos ni el de Cuba, porque en Cuba se notó ese vacío en las calles después de ese momento. En mi ciudad, por ejemplo, después del éxodo de Mariel, hubo un antes y un después. Es decir, se notaba, bueno, había una tradición en nuestra ciudad
de caminar varios kilómetros. El Prado de Cienfuegos pues tendrá 2 o 3 kilómetros, pero la gente se metía horas, un par de horas dando vueltas de un lado para otro, caminando y saludando amigos. Eso se acabó, porque ya no había a quien saludar. La mayoría de los jóvenes más queridos que se distinguían en la ciudad, casi todos se fueron, y a la par aumentó las escuelas en los campos donde los muchachos iban a estar internos. Es decir, que fue algo desastroso para la mentalidad cubana, pero todo estaba premeditado. En las universidades también empezaron a expulsar estudiantes, porque eso es otra cosa. A casi todo el que se iba le llamaban homosexual. Es decir, que se vaya la escoria, que se vayan los lumpen, que se vayan los homosexuales. Y en las universidades aprovecharon, porque Fidel empezó a decir que las universidades eran para los revolucionarios, ¿no? Es decir, que no eran para todos. Y se empezaron a expulsar estudiantes porque pudieran aparentarlo, por calumnia. Fue un trabajo que de verdad fue triste, ¿no? Por todo lo que ocurrió en aquel momento. También los hospitales psiquiátricos, gente que estaba perdida, locos, sin otras palabras, también los montaron en los barcos que venían desde los Estados Unidos a recoger familiares o amigos, porque se creó ahí una flota, se creó un puente entre el Mariel y los Estados Unidos, y fue mucho lo que expulsaron. Hay un detalle que no quisiera olvidar, que fue muy triste. Fue uno de los crímenes más grandes que cometió Fidel Castro, y de esto se habla, no es que se hable muy poco, de esto no se habla nada. Ahí metió niños de orfanato, más de 600 menores, de chiquillos, que prácticamente se habían criado bajo su tutela, que no tenían padres ni madres, por la razón que fuera, fueron metidos en los barcos y llevados hacia los Estados Unidos. Esto, cuando ocurrió la operación Pedro Pan, se dice que eran niños de orfanato. Eso era mentira. Aquellos eran hijos de los ricos para extorsionar y chantajear a sus padres, que le quitaron los niños a los padres para mandarlos para los Estados Unidos. Pero en este caso ahora del Mariel, más de 600 niños eran de esos niños que estaban en casas de acogida, de estas escuelas de acogida, niños que no tenían ni madre ni padre. Pero, y también, ojo, mucha gente decente. Aquí que no se piense nadie que estoy difamando de todos los que se fueron por el Mariel, porque conocí, pues, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no?, a la hija del boticario, un hombre que fue fusilado. A la hija no, a la mujer, ya la hija estaba en los Estados Unidos. Un hombre que fue fusilado al principio de la revolución, y su viuda era vecina mía, un alma de Dios, aquella señora llamada Marita Padilla, un alma de Dios, igual que su hijo Poli. Lo que su hijo Poli, cuando llegó a los Estados Unidos, lo que él entendía por libertad no era lo que vio allí, y allí se quitó la vida también, ¿sabes? Son cosas que, pero estoy hablando de gente extremadamente decente y buena y bondadosa. Incluso me estoy refiriendo a la persona que cuando alguien estaba enfermo en el barrio era quien actuaba como enfermera o como médico, por la experiencia que tenía. Su esposo lo pueden buscar en internet, el boticario Luis Molina. Esto que echó Fidel hacia la Florida era como una bomba. Sí, porque hay bombas humanas, y los cubanos en muchos lugares del planeta hemos caído como bombas humanas para destrozar mentalidades. Es algo que tengo muy claro, y no porque me lo invento, sino por haberlo visto. Esto es una forma de tirar una bomba. Es como la forma de tirarle bombas a Cuba
al quitarle la ferretería, que Cuba se ha derrumbado completamente, y todo esto en complot con los Estados Unidos. Aquí no hay casualidad. Y si alguien cree que hay casualidad y que esa dirección de los Estados Unidos verdaderamente nos adora, pues que se pregunten entonces por qué no sacaron a Raúl y a Fidel y permitieron que tantos miles de cubanos se quedaran sin patria. Miles no, millones. Pero también hacía ya falta más mano de obra en la Florida. Más mano de obra por una parte, y por otra parte destrozar la capacidad del exilio histórico para, en caso de que se estuvieran organizando y cosas de estas, para invadir Cuba, algo que en el exilio siempre se planificó, pero no podían, porque en la Florida, quien intente algo por la verdadera libertad de Cuba, directo a la cárcel. Eso es lo mejor que le puede ocurrir, porque puede ser que siga de largo hasta el cielo. Increíblemente, llegaban a la casa de cualquiera que ellos tuvieran como un enemigo o como un posible enemigo de la revolución, como alguien que se había comportado mal o que en algún momento estuvo preso, y en la puerta de la casa, lo nunca visto, tocaban a la puerta y ahí mismo le dictaban la sentencia. Le decían: elige, o te vas para Estados Unidos o vas a cumplir 4 años preso por peligrosidad. Mucha gente se ponía la ropa y prefería irse para Estados Unidos, pero algunos se negaron. Entonces a esto Fidel Castro les apodó escorias patrióticas. Luego, al llegar a los Estados Unidos, algunos fueron rescatados en cuanto llegaron por familiares que los estaban esperando o que los fueron a buscar, pero desgraciadamente no fue el caso de todos. Entonces se hicieron campamentos para tener allí a esta gente encerrada hasta que alguien viniera por ellos. Estos campamentos estaban vallados. Me estoy guiando por palabras de Marita Lorenz. Marita Lorenz fue una novia alemana de Fidel, la famosa espía que dicen que lo intentó envenenar y que no pudo porque estaba enamorada de él, lo cual ella narra en este libro, que no voy a decir el nombre, pero porque el nombre del libro no me gusta pronunciarlo, aunque es en castellano, pero no me gusta pronunciarlo, pero lo recomiendo. Y ella narra ahí lo que vivieron en aquellos campamentos, porque a ella la llevaron, como ella era agente de la CIA, la llevaron hacia estos campamentos como traductora. Y ella verdaderamente sentía mucho amor por los cubanos. Eso no se puede echar a un lado, y menos cuando uno lee este libro, la sinceridad, el cariño con que ella se dirige hacia los cubanos, independientemente de que el libro, pues, en otros puntos tiene cierta, si bien no mentiritas, sí fechas que cambian por acontecimientos que ocurrieron en Cuba en el año 59, que ella no describe tal y como ocurrieron, porque hay cosas que tiene que desviar. Pues el sitio este lo llevaron para donde Bill Clinton era gobernador, en Arkansas, y allí se vivió de todo. Allí hubo ahorcados, hubo violaciones, hubo asesinatos, muchachas que quedaron embarazadas, violadas. Allí estaban los 600 menores que salieron de orfanatos, incluso chiquillos que adoraban a Fidel, porque era lo único que conocían en la vida, lo más próximo a un padre. Y allí estaban metidos que no entendían ni qué pintaban allí. Es decir, que su mismo papá los sopló para allá para quitárselos del medio. Tal vez esto puede ser buscando una confusión con los del caso de Pedro Pan. Y estos niñitos, muchachas, lo que sufrieron allí fue muy grande. Entonces, a veces venía gente
y por fuera, por la valla, veían a alguno y se lo llevaban, incluso jefes de la policía se llevaron a muchachas y luego las entregaron violadas, embarazadas, de todo. Hasta el Ku Klux Klan fue avisado para ejercer cierto control de la zona, por si se fugaba algún cubano. Y oigan esto, repartieron unos pasquines, por eso cogí el libro en la mano, donde el titular decía, esto son cosas del Ku Klux Klan: primer certamen anual de tiro al cubano, solo para contribuyentes. Óigame, esto es muy serio. Y el Ku Klux Klan fue allí porque fue avisado, fue llevado por la misma dirección de la zona, porque ya empezaron a verse cosas horribles, incluso policías que estaban custodiando los campamentos también cometieron asesinatos de disparar contra cubanos que intentaron fugarse y de enterrarlos allí cerca sin ropa ni nada que diera, que si los encontraban en algún momento los huesos, sin nada que pudiera decir quién fue el que allí estaba enterrado, como dice ella en el libro, de que vio cubanos enterrarse, que alguna madre en Cuba puede ser que todavía los esté esperando. Fueron otras atrocidades lo que se vio ahí entre los cubanos, pero esto nadie lo narra, porque el orgullo de nosotros nos impide decir estas cosas. Según cuenta Marita Lorenz en ese libro, que en realidad el campamento aquel le podamos dar el nombre que se quiera dar, pero eso era un campo de concentración donde estaban hacinados los cubanos. Allí, como ella era quien arropaba a aquellos muchachitos y esos jovencitos, esos huérfanos que llegaron allí y que allí pasaron mucho tiempo, allí nacieron 6 niños dentro de ese campo de concentración. Y según ella cuenta en el libro, 4 eran hembras y a las 4 le pusieron de nombre Marita, y que nacieron 2 varones y le pusieron como nombre Fidel, porque aquellos niños no hubieran querido irse de Cuba y para ellos su padre era Fidel y no entendían cómo es que llegaron hasta allí. Es alucinante lo que esta mujer cuenta de lo que allí se sufrió, de lo que allí se vivió, pero como todas estas cosas son, pues nosotros no queremos creer estas cosas, y lo peor no es que una mayoría no las quiera creer, sino que los que la viven la olvidan, porque también la vida en los Estados Unidos arrebata a cualquiera. Yo me crié viendo, yo me crié viendo las fotos de Luis Molina, el boticario que fue fusilado en un pueblo que está cerca de Cienfuegos. Yo me crié viendo su foto con una vela, y a su hija, que desde niña me adoraba, y cuando yo llegué a los Estados Unidos su hija no me conocía. Y cualquiera puede pensar que es que no quería pues ayudarme o apoyarme en mi llegada allí, y no es eso, es que pierden la memoria. El exilio es tan duro que se pierde la memoria. Era inconcebible que una muchacha que me tuvo en los brazos desde niño, que cuando ella se fue de Cuba, ya yo tenía como 8 años, si mal no recuerdo. Además recuerdo el día en que salió de Cuba debajo de un aguacero enorme, que la vinieron a buscar, y yo me quedé llorando por lo tanto que la quería. Entonces es inconcebible. Ya ella tenía cuando eso 15 años por ahí, o 16, y yo tenía 8. Es inconcebible que esa muchacha se olvidara de un niño. Es más, cuando llegó a los Estados Unidos, me mandó regalos, paquetes que mandaban, que la mayoría se los quedaba la aduana, se los robaban, pero algunas cositas a mí me llegaron, y que luego, pues digamos que, no sé ahora sacar la cuenta cuántos años después, pero 30 años después, sí, 30 años después, 32 diría, que yo llegué a Miami y fui a su casa, y la madre que estaba allí, que se arrebató cuando me vio de la alegría, le decía, ¿cómo es que no te acuerdas de él? Y ella decía, no lo recuerdo, mamá, no lo recuerdo.
Y no es que estuviera loca ni nada de eso, sino que el exilio arrebata las necesidades, el no tener tiempo, todo lo que sufrieron esa gente durante los años 60 en ese Miami, en esa ciénaga. Eso fue muy duro para los cubanos. Ahí se les rompe el cerebro a cualquiera, porque el cerebro es una herramienta. Es una herramienta que si no lo usas a tu favor, es tu enemigo, porque hay dos cosas: o tú lo usas a él o él te usa a ti. Y en este caso esta pobre muchacha tuvo que sobrevivir, y luego el trauma de cuando logra llegar su madre con el hermano que estuvo preso en Cuba porque intentó salir ilegal en los años 60, que se ahorcara. Son cosas muy duras del exilio cubano, pero esto no te lo cuenta nadie. Parece también que hay un complot para que los cubanos salgan de Cuba, para que cuando lleguen allí pues estén en la trampa sin otra opción que no sea adaptarse, porque como nadie nos quiere en ninguna parte, pues los cubanos tienen que portarse bien. En Cuba había que portarse bien, curiosamente, y esto parece una contradicción, para que te dejaran salir para los Estados Unidos si un día ibas a salir. Y en los Estados Unidos tienes que portarte bien políticamente hablando, porque si no te regresan para Cuba o te meten 40 años preso. Que a quien esto le ocurriera no sería ni el primero ni el último. Son muchos los cubanos que por portarse mal han cumplido largas condenas o que las están cumpliendo. Lo que pasa es que no todo el mundo coge la misma fama como para que se sepa su historia. También en todo esto existe miedo, porque en los Estados Unidos se vive aterrado. Cuando yo oigo un periodista decir llegó a tierras de libertad, lo primero que me pregunto es si ese tipo sabe lo que es la libertad y si él cree que libertad es lo que hay allí dentro. Porque un lugar donde vives controlado constantemente no puedes tener libertad. Simplemente. Mientras en Cuba, en cualquier momento, pues sorprendía una manifestación de esta en la puerta de la casa de un vecino, que aquello era alucinante, jóvenes que se criaron con uno, familias que a uno alguna vez le sirvieron un plato de comida, y ahora ver a gente que fue favorecido por ellos gritándoles escoria y que se fueran de Cuba. Óigame, fue muy fuerte. Nuestro caso es grave. Son las cosas del terror, amigos. La historia de Cuba no se debe decir que está mal contada, está contada con terror por los que la han contado desde dentro, atollados de miedo para ganarse posiciones dentro del gobierno, y los de fuera pues con mentiras para simplemente sentirse héroes, sentirse valientes porque la cuentan. Y los de fuera de valientes tenemos poco, porque todavía no creo que la historia recoja en ningún capítulo algo que hable sobre un valiente que salió huyendo. Eso, pero es eso, y por eso este trabajo cae mal, porque me imagino cuánto han de sufrir los historiadores que venden historias cuando viene un guajiro a decirle que, sin decírselo directamente, que todo lo que han escrito es mentira, porque incluso se han guiado por víctimas, pero las víctimas tampoco quieren quedar como cobardes. Todos queremos quedar como héroes, y en ese caso pues se miente, se cuentan las historias distintas. Incluso en los tiempos de Fidel, cuando su guerra y sus cosas, había una ley que le llamaban la ley Omega, que todos los implicados en esa revolución que tenían que ver con Fidel tenían hecho un pacto casi de sangre, de que pasara lo que pasara, nunca podían decir lo que sabían. Por eso también muchos fusilados, por si acaso, violaban esa ley. Este programa, pues bueno, ya va llegando a su final, y de verdad que me he quedado corto. No descarto que si luego elucubro al respecto, pues que le haga una segunda parte en otra ocasión cuando refresque, porque esto de verdad que es un tema agobiante que he querido tocar, porque sé que hay jóvenes que ven esto y que lo van a transmitir, porque las versiones que tienen son o las del exilio o las del gobierno cubano, que ambas
son mentiras, porque las del exilio tratan de proteger a Carter, es decir, al desgobierno de los Estados Unidos, y las de dentro de Cuba a Fidel Castro. Y aquí los tienen a los dos jugando pelota. Esas pelotas somos nosotros los cubanos. Y bien, amigos, para esos que aún insisten en emigrar, siempre de una forma u otra trato de decirles que a veces volver a los orígenes no significa un retroceso. La frase no es mía, la he escuchado en alguna que otra canción por ahí. La libertad está en primer lugar dentro de uno, pero en los Estados Unidos pueden estar convencidos de que no está. Ni en España, ni en ningún lugar está dentro de uno. Cuando uno emigra, renuncia a vivir, se acepta a trabajar para que el dinero ocupe el sitio donde antes estuvo alguna vez el placer y la dosis de armonía atrás dejados. La meta pasa a ser el acumular dinero para organizar el destino que espera en una tumba. Cuando uno emigra, deja el alma atrás y el cuerpo se convierte en un instrumento de trabajo que en pocos a veces es visitado por el alma para hacerlo llorar. Muchas gracias.